dicen que la vida es un juego y aquí te mostramos las reglas. Con un par es lo que necesitas para afrontar tus problemas cotidianos. Te traemos expertos vividores que conocen las claves para disfrutar la vida sin agobiarse demasiado. Y son personas como tú y como yo que han logrado convertir su vida en una montaña rusa excitante y divertida. ¿Quieres conocer sus trucos? Pues apúntate a nuestro reto semanal coleccionable y conviértete en un experto vividor. Querida Carmen, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, muy buenas. Hola, Carmen. Buenas, buenísimas que estáis. Que estamos. Pues estoy aparentemente saludable y aparentemente sin aparentar un poquito enferma. Un poquito enferma. Bueno, mira, es que te hemos traído hoy precisamente para que nos hables de salud y de enfermedad. Bien. Y eso lo hemos hecho porque tú sabes mucho, por tres razones diferentes que ya ha comentado Rosa. En primer lugar, porque eres enfermera. En segundo lugar, porque eres experta en terapias naturales. Y tercer punto por el cual estás aquí es porque tú naciste con lo que parece ser una enfermedad. Y nos gustaría que nos comentaras un poquito cuál es esa dolencia con la que tú naciste. Y bueno, que nos expliques también un poco cómo te la has trabajado. Porque de estar muy malita, sí, ahora no nos pueden ver los demás, pero yo que te estoy viendo, yo te veo preciosísima, guapa, on fire. O sea, que explícanos un poco todo eso, Carmen. Bueno, pues a ver, empezaremos por el principio, que es el nacimiento, y dudo mucho que ese sea el principio de mi origen realmente, pero lo que la gente conoce es que uno nace y se muere, y se quedan ahí. Yo puedo ir mucho más allá, pero bueno, si no vamos más allá, simplemente yo nazco hace casi 70 años, en un mes de julio, y resulta que nazco con, no tanto como una enfermedad, pero sí una grave disfuncionalidad en mi hígado. Tuve que quedarme ingresada, supuestamente era un hígado inmaduro. He conocido luego otros niños trabajando como enfermera con hígados inmaduros, con esófagos inmaduros, con estómagos inmaduros. O sea, por lo que sea, que no vamos a entrar hoy, pues hay niños que evolucionan dentro del útero de la mamá de un modo determinado y determinante, porque esto lo que fabrica es esa dolencia o esa disfuncionalidad o esa enfermedad cuando el niño nace, porque no ha tenido la energía suficiente, porque no ha podido rellenar el hueco del hígado, porque no ha podido rellenar los huecos que sean de sus órganos, y ese niño nace deficiente. Bueno, pues así nací yo. Mi infancia transcurrió, sueros van, sueros vienen, ingresos van, ingresos vienen. Esto me lo han contado mis padres, pero yo a partir de los 3 4 años me acuerdo perfectamente que iba el practicante a casa de mi familia para ponerme esos sueros, que era horroroso. Yo me escondía en los armarios, me escondía debajo de las camas para que no me pincharan, porque me hacía mucho daño. Aquello era muy doloroso. Yo le pegaba patadas al practicante, les insultaba, no sé qué tacos diría, porque entonces no sabía, pero pues igual me cagaba en todo, no sé, yo sé que me revolvía mucho, me tenían que sujetar entre mi madre, mi padre, un vecino, porque no había manera de asirme para pincharme. Vale, pues fíjate, entonces eso me hace a mí pensar que, y yo siempre he pensado, vamos, que la enfermedad era un deterioro de la salud. Espera, era como cuando utilizas mal tu cuerpo o cuando tu cuerpo está desgastado, pues como cualquier máquina, te ponías enfermo. Y esto que me estás diciendo no me cuadra nada. Y yo creo que es que yo tengo este concepto equivocado, ¿no?
Bueno, no en todas las personas por igual. De hecho, si no tienes esa dolencia que se ve y que se palpa y que se diagnostica o se dice, pues nadie sabe. Podemos tener muchos órganos afectos y no nos hemos enterado. Por ejemplo, también nací con el tiroides averiado, digamos, entrecomillado, y eso habla de la baja condición que yo tenía a nivel orgánico ya desde el útero. Entonces, bueno, eso lo descubrí mucho más tarde cuando tuve la enfermedad de Basedow, que cursó junto con un brote hepático salvaje que se destacó y se destapó que yo estaba mal del hígado porque yo trabajaba como enfermera en una UBI, que era la UCP, Unidad de Cuidados Posoperatorios, en el Hospital Gregorio Marañón, y allí yo me había pinchado en 2 ocasiones por mala sombra. No puedo decir mala suerte porque realmente fue una mala suerte así a de pronto, pero después a mí me dio la vida directamente. Entonces, dicho esto, pues resulta que ahí sí que se destapó que tenía una enfermedad tiroidea muy grave y que fue a la limón porque las enfermedades autoinmunes suelen ir juntas. Eso la medicina tampoco me lo dijo, o no lo saben, o no lo sabían, o no me lo quisieron decir. La cuestión es que esto ha sido mi propia intervención en los hechos. Vale, entonces el haber vivido la enfermedad desde que tú eras pequeña, ¿te impulsó a estudiar enfermería y Sin dedicar duda, toda tu vida a la salud de las personas? sin duda, sin duda. Eso lo sé después de haberlo estudiado, pero al principio yo, bueno, era una mala estudiante, no sabía muy bien para dónde dirigirme, pero me dirigía a esto porque pesaba más que arquitectura o pesaba más que otra cosa. La arquitectura del cuerpo humano y después del alma humana me ha interesado lo que más, y A es a veces lo que me dedico. nos encaminamos a nuestro propio destino de una forma inconsciente, no de una forma mental. O sea, nos dirigimos hacia aquello que nos atrae, que nos gusta, que tal y que cual, sin tener claro que en realidad hemos nacido para eso, es nuestro propósito de vida, ¿no? Quizá esa enfermedad con la que tú naciste o esas dos enfermedades, carencias, disfunciones, llámalo como quieras, con las que tú viniste al mundo, son las que te prepararon para que te tomaras con todo el entusiasmo del mundo aquella profesión a la que te has dedicado toda tu vida, ¿no? ¿Y qué Ah, pasó en algún momento? ¿Qué pasó en algún momento para que con tus estudios de enfermería acabaras dedicándote a las terapias naturales? pues me encanta esta pregunta porque creo que la voy a contestar lo más certera posible. Pues resulta que estando en la vorágine en la que me encontraba en aquella UBI malísima, 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 amarilla como un chino, con 30 kilos de peso, y que nadie resolvía nada, y que ya finalmente, después de meses de haberme hecho una prueba, después de los pinchazos que me había dado por accidente, por supuesto, y con doble guante, pero me pinché con una aguja contaminada de una enferma que tenía SIDA y que tenía también la hepatitis C. Pues sigo teniendo supuestamente la hepatitis C, no el SIDA, afortunadamente, y resulta que fue entonces cuando a mí se me empezó a abrir una expectativa nueva, porque, bueno, me metí en esa vorágine hospitalaria del protocolo, el no protocolo, el esto, lo otro. ¿Y qué sucedió? Pues que yo, aparte de que no, ya no me gustaban los protocolos en sí por los tratamientos que yo veía en compañeras, compañeros, en los propios pacientes, en los enfermos, llegar a esos términos de trasplantar hígados, de trasplantar corazones, cuando yo tengo mi propia filosofía al respecto, pues todo eso me alerté tanto, que es lo que hizo que yo cambiara de actitud. ¿Por qué? Pues porque yo ya empecé a estudiar las esencias florales de Edward Bach, por ejemplo, que no me salvaron la vida, pero ayudaron inmensamente a que la salvara. Y a partir de ahí fue un antes y un después. Pero, ¿por qué digo esto? Pues porque la medicina lo que me ofrecía era una quimioterapia
para el hígado, que me dañaba el tiroides y que si yo me trataba con la quimio o, a ver, este fármaco, el yodo radiactivo, que no deja de ser radiactividad, el yodo radiactivo en cámara hiperbárica y tal, para el tiroides, me dañaba absolutamente el hígado. Eso fue lo que me hizo decidir ese antes y después. Preferí que me echaran del hospital, como así pasó. Estuve amenazada unos meses, expulsaron al médico de empresa que me trató y me dio la baja, me expulsaron a mí, de esto estoy hablando hace 30 años o por ahí. Y eso fue lo que me hizo, vamos ya a full directamente, a empezar con la homeopatía, a empezar con las esencias florales, a trabajar con la psicoterapia, me registré en escuelas de psicoterapia, centros oficiales que ahora van a dejar de serlo supuestamente porque son pseudociencias, en fin, pues es todo lo que te habla de verdades, todo lo que te habla de la profundidad del ser, todo eso hoy día pues está bastante denostado. Entonces, digamos que encontraste tu propio camino para poder llegar a un estado saludable que ha conseguido que, pues a la edad que tienes, que es maravillosa, estés como estás, que me gustaría que todo el mundo pudiera verte, lo preciosa que estás y el buen color que tienes. Así que todo esto lo has conseguido con las verdades que no has encontrado en la medicina que estudiaste en un principio, sino con las medicinas y las terapias que encontraste después. Vale, entonces, llegados a este punto, dime un poquito, ¿cómo encontrar el equilibrio saludable? ¿En qué punto estás tú ahora mismo? ¿Lo has encontrado ese equilibrio saludable? Creo que sí. Y sé que sí, porque lo que más, lo que más me ha ayudado a mí a encontrar el equilibrio es toda la parte emocional, toda la parte psíquica y mental y emocional, porque trabajar solo el cuerpo, desde mi parámetro, desde mi punto de vista, pues es quedarse como muy parcelado porque tú tratas solamente un hígado, tú tratas solamente un pulmón, tú tratas solamente el bazo, el espinazo, la cabeza, los pies, pero no te tratas toda en completo. Y es de lo que se trata, de que podamos aprender de todos nosotros. Entonces, no solo es fabricar salud, que también, sino sobre todo el no fabricar enfermedad. Eso es un puntazo, porque claro, si cada vez que uno tiene una dolencia se marcha a un hospital urgentemente, teniendo en cuenta que el miedo hace más del 50% en cualquier enfermedad que tengamos, Qué bueno pues, eso. pues es que yo considero que si nos dejamos llevar del miedo, ahí vienen todos los patrones ancestrales, familiares, etcétera, 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 que te dicen te vas a morir si no te estás cuidando, no te cultivas, con esto no te vas a curar, con esto te va a rechazar la gente, con esto te rechazas tú, con esto no puedes seguir vivo, o sea, un montón de mandatos que están ahí. Es así, es así. Entonces, nos queda bien claro que la enfermedad no es solamente una cuestión física, sino que tiene mucho que ver con tu estado emocional, con tus pensamientos, ¿cierto? Absolutamente. Caroline Myss, en el libro que se llama Anatomía del Espíritu, dice que tu biografía se refleja, bueno, o es tu biología, ¿no? Por eso de lo que vivimos o lo que pensamos es lo que incide en nuestra salud. Es así, ¿no? Absolutamente. Desde mi punto de vista, sí. Y eso, si no salgo del hospital, no me hubiera enterado. Claro, claro. Yo también en mi libro Las reglas del juego también explico que la enfermedad es un grito del alma herida. Es decir, cuando tú no estás siendo consecuente con tu forma de pensar, estás actuando de forma antagónica a lo que realmente crees y sientes,
Cuando te das a los demás, cuando deberías darte a ti misma, tu alma se siente traicionada, estás traicionando a tu verdadero yo. Y eso hace que estés en discordancia. Eso crea una disfunción que se acaba convirtiendo en enfermedad. Cuando tú no haces caso a tu forma de sentirte, a tus emociones, al final el aviso pasa al cuerpo físico que te lo manda en forma de enfermedad. Así lo potencio. Bueno, eso quiere decir que de momento hasta aquí estamos todos de acuerdo. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras, ¿de qué manera se puede producir una enfermedad? ¿Cuáles serían los factores que inciden en la aparición de una enfermedad? Las carencias, como ya ha quedado palpable con mi testimonio, la toxicidad. ¿Qué tipo de carencias, Fernanda? Vamos a ver si... Cuando dices carencias, ¿a qué te refieres? No solo las afectivas. Estás con COVID, estás con COVID. Sí, un poquito, solo un poquito. Esa tos. Porque no me dejo estar peor. No me dejo. Haces bien, haces bien. Tú tose tranquila y cuando termines de toser, entonces me contestas, tú no te preocupes, porque la tos también pasa eso. Basta que creas que no puedes toser para que te venga más. Hasta ese punto está ligado nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo emocional. O sea, ahora no puedo toser porque estoy grabando, pues ahora toso y toso y toso y toso. Así que le vamos a dar una butifarra a tu tos diciéndole, tose todo lo que quieras, que cuando te hayas cansado de toser seguiremos grabando. Tú tranquila por ahí. A ver, en realidad la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué tipo de carencias? Sí. O sea, las carencias afectivas y las carencias de vitaminas, de aminoácidos, de bacterias, de virus, porque no todos los virus y bacterias son malos y hay que matarlos. Para nada, para nada. O sea, a veces son hasta buenos. Y los hongos son hasta buenos. De bueno, o sea, de pronto, ¿qué hace un probiótico y un prebiótico? Son honguitos. Son honguitos para poder fabricar nuestra propia inmunidad intestinal. Y recordamos que el cerebro, hay otro cerebro que es el intestino. Las personas con cáncer de colon, y yo he tenido coleccionables, desgraciadamente, para ellos. Claro, yo he podido trabajar y he podido ver muchas cosas con esto. Pero lo siento infinitamente por las personas que no les entra en la cabeza determinadas cosas, no porque yo trate de entrárselas, sino porque es un trabajo de conversación terapéutica a lo que yo me dedico desde la Gestalt, y son personas muy rígidas, personas con muchísimo miedo, casi todas acaban con dolencias renales por el miedo. Las suprarrenales son miedo, miedo y miedo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues estas son las carencias con las que contamos, y entonces si nos dedicamos a tomar la vitamina A, la vitamina E para la piel, la A para no sé qué, la B para el dormir, pues no pensamos y repensamos que estamos fabricando incorrectamente o erróneamente en nuestra vida para poder soslayarlo y para poder invitar a una vida más saludable y a estar yo más saludable con la vida. No la que me ha tocado vivir, sino la que voy eligiendo. Te hace partícipe 100% en la vida que has escogido y la que sigues escogiendo. Vale, entonces me estás diciendo que otro de los factores que inciden en la aparición de la enfermedad son las experiencias que has escogido, ¿no? Las que dejan huella en ti, ¿no? ¿Ese sería el segundo factor? Sí, las vivencias o experiencias, y luego la toxicidad, que es que están muy imbricadas las tres. ¿Qué entiendes tú por toxicidad? Es decir, pues todo lo que hemos hecho de experiencias adversas, digamos, o reversas, o incómodas, o el miedo, la angustia. En la toxicidad también podemos entrar el aire que respiramos en ciertas ciudades que están súper contaminadas. También está lo que comemos, porque bueno, podemos comer
fruta, verdura, pero que sea que le han hecho echándole muchísimo pesticida. Está lo que comemos, lo que compramos en los supermercados, que está o lleno de conservantes, de colorantes, y un montón de sustancias que en realidad son cancerígenas, que se sabe que son cancerígenas, porque si buscas el numerito no sé qué en internet, te sale que es cancerígeno, y a pesar de ello, las autoridades supuestamente oficiales que deberían cuidar de nuestra salud lo permiten sin inmutarse, con lo cual, si estamos respirando, mierda, si estamos comiendo, mierda. Y si además de eso, en el agua supuestamente que tú compras, que bebes en tu casa, también te encuentras plástico o metales, pues a la larga digo yo que todo esto también incidirá en nuestra salud, ¿no? ¿Qué Todo tiene opinas, una Carmen? correlación Absolutamente. y es toxicidad. Me ¿Qué lo has opinas, Carmen? quitado, me lo has quitado, porque lo iba a decir yo, pero Pues desarrollalo, lo desarrollalo. agradezco, lo agradezco. Pero sí, y con respecto a lo del agua, o sea, no solo lo apostillo, por supuesto que sí, sino que estoy totalmente de acuerdo. Es más, una anécdota pequeña. Yo venía observando desde hace ya como 4 años o así, que tengo, bueno, yo tenía 2 gatos, ahora solo me queda uno, porque murió la gatita. Y con el gato, pues le tenía sus pocillitos de la comida y tal, aquí en el piso de abajo, en la cocina. Y yo observaba que si se me olvidaba un día en cambiarle el agua, los gatos beben menos, aparentemente. Este mío bebe mucho, pero no beben tanto como un perro, ¿no? Que enseguida se acelera y bebe. Y entonces, pues resulta que yo venía observando en el pocillito, que es blanco, de una taza mía rota de antaño, pues ahí tenía puesto el bebedero. Y el animalito pues bebía, bebía, y yo veía el pozo de la taza, lo veía rojo, o como de este color medio naranja que llevo el jersey. Y me extrañó tanto, le comenté a mi hermana, que es escéptica total y absoluta de toda mi filosofía de vida, de lo que me ha dado un norte vital, de lo que me da el entusiasmo por vivir, o sea, lo niega totalmente. Y dicho esto, fue ella, como al año siguiente, que me dijo, he puesto un filtro en casa de agua. Digo, ¿y eso? Dice, pues porque me quedé con la cabeza abierta después de que tú me comentaste lo de Balú, del gato, y vino un hombre a hacerme una prueba a casa de la empresa Pascualín y resulta que mira cómo se queda el pozo del agua. O Sí. sea, de este color, de este color. Y color, sí, bueno, pues esto es un Es podcast, no estáis viendo, impresionante, no lo impresionante. estáis viendo, pero es de color naranja, lo que Sí, tiene sí, la sí. gente. Naranja tirando a rojo, o sea, pero impresionante. Entonces yo lo hice en casa y ya a posta iba dejando los pocillos variados en la cocina, 1, 2, 3, todos blancos y todos acababan teñidos de este naranja rojo impresionante. Y llamé a la empresa donde mi hermana había acudido. Entonces ella la pone en el filtro, ella se queda tan contenta. Yo cada vez que voy a su casa bebo del filtro, obviamente, tal y cual, y yo pongo el filtro en casa. No ha vuelto a ponerse teñida el agua en ningún vaso. O sea, no, aunque solo sea el color, ya ha cambiado. Pero es más, es más. Yo recuerdo, yo también tengo dolencias de hígado. Bueno, el caso es que yo ahora me cuido muchísimo lo que me meto dentro del cuerpo, tanto por aire como por la boca, como por todas partes. Y ahora yo bebo agua filtrada. Y he notado una diferencia de salud impresionante. O sea, tengo muchísima más resistencia, me canso menos. Claro, yo cada vez que añado una mejora a mi salud, lo hago aislándola del resto de acciones para ver la diferencia sobre eso. Y lo que sí noté es mucha más vitalidad, mucha más tal, y que la comida me sentaba mejor.
Porque claro, cocino con agua filtrada, lo hago todo con agua filtrada. Aparte que también hemos de tener en cuenta que el agua de manantial, que hasta ahora era lo mejorcito de lo mejorcito, pensemos que la lluvia que cae sobre nuestra orografía está también contaminada, porque es agua evaporada del mar, que está llena de metales y de plásticos, con lo cual, por muy triste que sea decirlo, y aunque parezca una exageración, resulta que ya ni el agua embotellada ni el agua de manantial es pura y cristalina como la de nuestros abuelos. La mejor manera, agua filtrada. Agua filtrada, hay filtros, los venden por todas partes, te puedes colocar uno industrial que te lo coloca un señor en casa, te lo puedes comprar tú a través de Amazon, va, ¿por qué no lo digo? De Amazon, pues sí, también te encontrarás dispositivos para filtrar el agua y esto hace de una manera u otra que todo te siente mejor, aparte que el té está mucho más bueno. Pero entonces, vale, estamos hablando de toxicidades, ¿no? Que es todo lo que te envenena tanto personas, ¿verdad? ¿Quién no tiene al lado una persona tóxica en algún momento de su vida? Fuera con esas personas. Pues También casi todo el envenenan. rato, casi todo el rato. Claro, claro. Esas personas también envenenan. Pero quitémonos de en medio también el agua que está sucia y que nos la bebemos, quitemos. Bueno, si todo lo conocemos. Ahora resulta que tampoco podemos tomar pescado, sobre todo grandes. ¿Por qué? Porque llevan metales pesados, el atún, el no sé qué. Bueno, otro día hablaremos de alimentación, pero tengámoslo muy en cuenta, que los tóxicos entran por la piel, entran por lo que respiramos, por lo que comemos, por lo que bebemos, ¿sí? Ya hubo en su momento un aviso, no sé qué es lo que pasaría para darnos ese aviso tan salvaje, que los parabenos que venían en determinadas cremas también se retiraron. Ya dijeron Por la que piel, los ¿no? que Claro, tienen parabenos que se claro, retirasen. Y una claro. anécdota que quería compartir, que parece minúscula, pero que cuando has dicho la lluvia me lo ha recordado. No hará ni 15 días, hubo aquí a torrente, bueno, lleva lloviendo a torrente mucho tiempo, pero bueno, en uno de esos días yo no llevaba paraguas y me puse la capucha del asunto que llevaba y se me caló de agua este ojo. Bueno, pues no he vuelto a tener este ojo bien desde ese día. Casualmente, mi hermana le comento y digo, fíjate, tengo el ojo, pero a la virulé, se me ha quedado rojo con una irritación y me dice, es que estoy teniendo en cuenta todo lo que dices. Digo, ay Dios mío, menos mal, porque es que estábamos encontradas totalmente. Y dice, y es que yo el otro día ya lleva lentillas, me mojé entera los dos ojos y no se puede volver a poner lentillas. Los tiene así, Ah, sí. Oye, porque chica, se le mojaron los ojos. Dice, me ya. chorreaba el agua, claro, y algo se metería adentro, aunque cerraba los ojos, tenía que llevarlos abiertos para no matarme, ¿no? Pero, y a mí me pasó, o sea, yo iba cargada con bolsas de la compra y tal, y el ojo lo tengo a la virulé. Me pica, me escuece, yo me limpio con agua salina, me Sí. hago, bueno, bien, pero lo tengo rarito, lo tengo rarito. O sea, Bueno, por no, cualquier sitio está la sí, toxicidad, por cualquier sitio. exacto. Asumamos que vivimos en un mundo que está lleno de toxicidad, pues porque estamos en la era, bueno, ya hemos pasado la era industrial, pero quiero decir, la polución, en fin, todo, sea por donde sea, estamos atacados. Es decir, no vamos a estar con miedo ahora a que no me vaya a entrar agua de lluvia en el ojo porque se me va a oxidar. No, pero precaución, Pero tengamos al menos la conciencia de saber que cuanto más cuidemos lo que compramos, lo que cocinamos, lo que comemos, todo esto, pues vamos a encontrar mejoras rápidas. Como tu hermana, que estaba totalmente en contra de toda tu forma de pensar, pero conforme ha ido torciendo el brazo y poniendo en práctica un 5% de lo que tú comentas, dices y haces y predicas, ha encontrado mejoría, ¿no? Entonces, pues vamos a tener eso, que cada uno tenga la libertad de ir eligiendo el qué, pero la enfermedad muchas veces, por mucho que digas, oye, pero si yo como muy sano, yo como mucha verdura, yo como mucha, ¿no? Yo como poca carne, porque
Ahí también me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora las personas que comen carne están en pecado mortal porque matan animales o resulta que es porque los animales están llenos de tóxicos. ¿Qué pasa ahora con la carne? ¿Tú qué te dedicas a recomendar a las personas una educación saludable? ¿Hay una alimentación saludable? ¿Qué es una alimentación saludable, Carmen? Pues el comer muy poquito de cada cosa, ya para empezar, hasta que no vayas a un especialista de X, lo que quieras elegir, porque hay ahora y otra cosa muy a reflexionar, ¿no? Desde hace 50 o 60 años, en España concretamente, ya no me meto en el mundo, ¿no? Pero en España concretamente ha habido un boom impresionante de lo que llamaban alternativas naturales, que a mí me ha gustado llamar complementarias naturales. Entonces, en ese boom también hay que pensar el para qué ese boom, ¿no? Cuando no lo había habido antes. Bueno, sí, hace siglos lo que sí tenían nuestros antepasados era mucha más medicina natural sin saberlo, ¿no? Exacto. Ellos ejecutaban todo el rato, iban al campo, cogían tomillo, cogían romero, se hacían la infusión, se hacían la preparación, hacían alquimia, alquimia vegetal. Yo he tenido que pagarme un curso de alquimia vegetal y nuestros abuelos la hacían ellos por su cuenta. O sea, me parece que hemos ido perdiendo escalones de salud Y tanto. y ganándolo en la enfermedad. Y Y ganándolo lo que seguimos llamando los remedios de la abuela, ¿no? Que eran total, total, totalmente naturales y era totalmente. algo Claro. que era normal y que hacía parte de la vida diaria. Fíjate, antes Absolutamente. iban pasando de abuela a madre, de madre a hija, y ahora Carmen tiene que pagarse un curso para aprender todo aquello que su abuela ya sabía de forma Sí, natural. sí, sí, Bueno, sí. son las cosas de la vida que van cambiando. Y una cosa, una salvedad, has comentado del pescado que tiene metales pesados, concretamente Sí, el mercurio, y se sí. sabe que hay muchos cánceres que están provocando ese exceso de mercurio en el organismo, como Mm. fomentan un cáncer en X sitio, en X otro, de nuestra geografía orgánica. Y la carne también se sabe que aunque hace 10 o 15 años que en la Unión Europea salió una orden en la que no se debería de poner hormonas y sobre todo antibióticos a las vacas y a los pollos, Mm. pues hoy día puede estar en tela de juicio esto. Entonces, una vaca muy hormonada que luego te la comes y un pollo muy hormonado y muy tratado con antibióticos que te los comes y los tratan con antibióticos no solo para que no cojan supuestamente enfermedades, que no es real, eso es una perversión, eso es una perversión. La verdad sería que lo que fomentan es que sus organismos microbiológicos, o sea, las bacterias y los virus y los gérmenes y los hongos, proliferen y se hagan resistentes. Han sido los únicos seres vivos del planeta que se resisten a morir por el artículo 33. ¿Por qué ahora no solo hay alergias, hay intolerancias a gogo en cantidad de población, sino que también hay resistencias en los tratamientos que hay con los antibióticos en determinadas personas? Les dan antibióticos para una infección de orina y la mayoría de las personas empiezan a ser resistentes a ese antibiótico. A mí esto me gustaría subrayarlo y que quedara bastante clarito, porque como siempre, de la sequía la culpa la tenemos los usuarios, que gastamos demasiada agua cuando nos lavamos los dientes, y la culpa de que no se nos curen según qué enfermedades también es nuestra porque hemos abusado de los antibióticos. Cuando en realidad lo que ocurre es que ese pollito a la plancha que nos tomamos, que creemos que estamos haciendo tan bien y nos estamos cuidando tanto, resulta que ese pollito ha sido criado, engordado bueno, y llevado a su edad de adulto suficientemente óptima como para matar a base de antibióticos y hormonas, que por supuesto
nosotros ingerimos en esa pechuguita de pollo a la plancha. Con lo cual, esos antibióticos pasan a estar en nuestro organismo y nosotros nos hacemos resistentes a eso que luego nos tomamos cuando tenemos una gripe, Una infección, claro. una infección. Bueno, yo como no tengo infecciones, no entiendo de infecciones. Yo confundo los constipados, las gripes, las anginas, yo lo confundo todo, pero bueno, tú lo sabes decir. O sea, cada vez que una persona requiere de antibiótico, nos damos cuenta que cada vez hay que poner mayor cantidad, se nos receta mayor cantidad y otros antibióticos diferentes, porque ya somos resistentes a todo. ¿Por qué? Porque nuestras bacterias son la leche, son fuertes, tan fuertes No se mueren así como así. que no hay manera de matarlas, ¿no? El primer organismo vivo que hubo en el planeta fue una bacteria. Una bacteria. A partir de ahí ha resistido la tía a tope. Entonces no hay quien pueda con ella. Y nosotros Hombre, sí. nos empeñamos en dar el antibiótico para matarla y ella se hace más fuerte. O sea, Sí. Bueno, pues entonces eso también requiere una ducha de humildad respecto al ser humano, claro, es decir, no somos hombre, tanto, hombre, porque hasta una bacteria puede con nosotros, ¿no? completamente, completamente. Ah. Vale, entonces como factores tenemos factores que inciden en la aparición de la enfermedad. Tenemos experiencias vividas traumáticas, ¿no? Que son las que nos generan pensamientos de mala calidad, ¿no? Los pensamientos de mala calidad, el pensar de forma negativa, todo esto crea enfermedad, ¿no? También, claro. Claro, También. todas esas experiencias. Por eso hay que conocerse muy bien por dentro. No Y por solo eso conocer, insistimos tanto en que hay que cuidar los pensamientos que tenemos, que nos generan emociones, bueno, que inciden en nuestra salud, ¿no? Si tienes miedo, como tú decías, si estás agobiada, si estás rodeada de personas tóxicas que te están machacando todo el día y te generan inseguridad y te generan malestar, pues todo eso a la larga pasa factura. claro, por eso hay que rodearse no solo de personas no tóxicas, sino no estar tóxico uno, que es con quien forma parte de la vida uno con uno, ¿no? Todo el rato, ¿no? Cómo se levanta, cómo se acuesta, el espíritu álgido, el estar no autoengañándose, pero sí viendo una realidad que igual hace 30 años no lo veíamos, pero lo vemos hoy, y una vez que se ha visto ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez visto y reconocido, no sé si era en el Evangelio, es que me lo he leído en tiempos, que ya se me ha olvidado el fascículo, el versículo y toda la cosa, pero bueno, sí que decía, el que busque halle y el que halle será maravillado, y el que observe maravilla es el que podrá comunicarlo. Es que Cuando todos tú, tenemos nuestra parte, ¿no?, de responsabilidad, porque yo me cabreo mucho con la medicina porque nos atiborran a pastillas. Parece que hoy, en vez de buscar la causa de una enfermedad, simplemente lo solucionan haciéndote una receta y atiborrándote a pastillas. Me cabreo contra las farmacéuticas que están ahí para ganar dinero y lo que les interesa es, en realidad, mantener enfermedades crónicas, que es lo que sigue generando beneficios. El curar a una persona, la realidad es que no les genera ningún beneficio. Pero es que en todo esto hemos hablado de la toxicidad tanto ambiental como emocional. En todo esto también la gente tiene que darse cuenta que tiene su parte de responsabilidad, porque la salud es responsabilidad de cada uno. Y tú eres quien tiene que ir a buscar información, quien tiene que abrir los ojos, quien tiene que hacer preguntas o cuestionar lo que te están proponiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es nosotros siempre lo decimos, ¿verdad, Rosa? Es decir, tu felicidad es tu responsabilidad, no la responsabilidad de Exacto. nadie. Y desde luego, para ser feliz es básico que te encuentres bien. Eso es básico. Entonces, uno de los factores que va a hacer que tú experimentes esa felicidad para la que has nacido es cuidando tu salud. ¿Vale? Entonces, ¿qué os parece si hasta ahora, que no hemos hecho más que hablar de tóxicos, de enfermedades, de pastillas, de tal y que cual, ¿qué os parece si vamos dando ya soluciones? ¿No? ¿Qué cosas tendríamos que mirar, vigilar, estar atentos, accionarnos para mantener
esa salud que en teoría debería ser el estado natural de un ser humano, ¿no? El sentirse bien, ¿no? ¿No sería lo normal sentirse bien? Claro que, bueno, eso dímelo tú, Carmen, porque tú naciste mal ya de nacimiento naciste mal, pues entonces ahora sí que ya no entiendo nada. Yo Pero pensaba, para compensar, nací con un espíritu muy fuerte. O sea, hablo de la ley de compensación, aunque yo estaba deteriorada físicamente, pero mental y psicológicamente quiero pensar que yo tenía ya una simiente, igual que tenía una simiente para el hígado, para caer enferma o ponerme más grave o peor o tal o cual, también tenía una simiente a nivel emocional de no llevármelo a un estado de conciencia lamentable, por ejemplo, a no, de hecho, victimista, optimista, no, optimista. victimisma, Ah, no, 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 todo lo contrario. victimismo, ¿no? Por eso te digo, Optimista, optimista. naciste preparada para no convertirte en víctima, ¿no? No, 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 efectivamente. O sea, yo tijerita, tijerita, no me ahogaré por más que me empujes hacia abajo, yo tijerita. Entonces yo sigo y me costó años el dilucidar si lo hacía por orgullo, el quererme sobreponer, o lo hacía desde mi verdad, y he concluido que es desde mi verdad. O sea, no eh, puedo estar orgullosa o no, prefiero decir que satisfecha de haber cimentado en mi vida un estado saludable, Ujú. y un estado saludable de conciencia, un estado saludable físico-orgánico, un estado saludable, y que me sigo manteniendo. Sé lo que no debo de hacer, sobre todo, porque lo que debo hacer ya lo hago, pero lo que no debo hacer, como humana que soy, a veces lo fastidio. Bueno, Y bueno, no sé, como decía que claro, la tentación existe para sucumbir en ella, ¿no? sí, claro, claro, pero esta es la cuestión, ¿no? Las veces que yo sucumba en una semana o en un mes, pues es lo que va a repercutir luego directamente en mi estado saludable. Pero vamos, Bueno, por pero lo demás, claro, si tú te encuentras bien y sucumbes a una tentación y notas el resultado, la diferencia de cómo estabas antes en esos momentos, te puede ayudar mucho a ejercer ya, o sea, un estilo de vida que sabes que te beneficia. Nosotros a nuestros oyentes de Con un Par siempre les decimos, por favor, cuaderno de bitácora en mano en el cual podamos escribir siempre cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo pensamos, cuál es nuestro estado emocional y nuestro estado físico ahora también después de este podcast. Entonces, luego hablaremos de un reto, siempre hablamos de un reto y lo apuntaremos en el cuaderno de bitácora. Pero es importante que nos vayamos acostumbrando a eso, ¿no? A utilizar ese cuaderno para dejar constancia tomo conciencia de que ahora mismo me encuentro fatal porque me he tomado un bocadillo de pan de harina blanca con panceta que estaba requete bueno y eso me lo llevo puesto, pero me ha sentado como un tiro. Bueno, pues como decía Rosa, eso es una responsabilidad de cada uno, ¿no, Rosa? Sí, y ser conscientes que si tú en algún momento te sientes agobiado o sientes estrés, es que tu organismo ya te está diciendo, te está mandando una información diciéndote, cuidadito, ¿no? Estoy tirando la señal de alarma, cuidadito que hay algo en tu vida que no te sienta bien. Entonces, pues busca a ver de dónde te viene ese estrés, qué es lo que te lo provoca y qué remedio le puedes poner, ¿no? Uh -huh. Porque el cuerpo avisa muchísimo, es una máquina súper, súper bien engrasada y nos da muchísimos avisos, lo que pasa que a menudo pues no le hacemos ni puto caso, que ese es el eso es. problema. Eso es. La autoobservación sería de importancia capital, y saber que cuando uno tiene un estrés, acto seguido, al día siguiente o a los 2 días, o no mucho más, cae con alguna infección. Eso Algo es. sucede, algo sucede. O sea, son esos avisos que tú dices, porque cuando ya te ha dado el aviso que estás en plena vorágine del estrés, ya poco puedes hacer. Pero si tú
te has autoobservado y conoces que eso te va a generar estrés o que vas a caer en tal situación, que no te pille de sorpresa que a los 2 días la advertencia ya estaba dada y tú vas a caer con una gripe, con lo que se supone ahora que es COVID, con un dolor de cabeza, con un dolor corporal, con un tal, porque has vivido previamente, son advertencias, sin más, no como no nos lo pegamos unos a otros, como decía antes, ¿no? La gripe del empresario, esta gripe, que lo llaman gripe estacional, para nada, y nos vacunan para nada, porque lo generamos nosotros dentro de nosotros. Por eso se llama gripe del empresario, porque el empresario tiene mucho estrés, tiene una vida, una mecánica muy complicada en su cabeza, de viajar aquí, de viajar allá, de tener que un zoom y luego otro zoom y luego otra historia y luego tal. Eso genera ese estrés. Y entonces ese virus o bacteria se reactiva para poder que te pares. Claro, se reactiva para mandarte un mensaje. Tienes demasiado estrés, ¿no? Bueno, esto puede personal a chino, a mucha gente que piensa que las cosas son o A o B y que si no lo veo, no lo toco, no me lo creo, pero nadie nos podrá negar, ¿no? Que todos decimos, hay momentos en la vida que son extremadamente estresantes y causan enfermedad, como todos lo sabemos. Una mudanza, una separación, la muerte de un ser querido, en fin, esto todos lo sabemos y ya lo hemos aceptado. Vale, pues vayamos un poco más allá, seamos más zorras, ¿no? Seamos más ingeniosos y más moviditos mentalmente y agrandemos el círculo. No tiene que haber una separación o la muerte de un ser querido para que yo me sienta mal. Simplemente un disgusto que me da fulanito, mi jefe, mi hermano, mi no sé qué, me puede causar a mí una bajada de defensas que automáticamente me coja, pues no sé, una gripe, un no sé qué, ¿no? ¿Qué piensa Rosa? Que es así, pero yo lo que quería también, en lo que quería insistir respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Que mucha gente pues no cree en lo que podemos estar diciendo o en algunas terapias complementarias, etcétera. Y yo les diría que simplemente abran la mente, que no tienen por qué creer o dejar de creer, pero estar abiertos y en un momento dado, si hace falta, pues probar, porque no cuesta nada. ¿Vale? Claro, Pero les claro puede que sí. reportar mucho. Entonces, no te cierres, simplemente prueba, mira que cómo lo Claro, vives, qué claro. incidencia tiene en ti y luego podrás decir, pues esto me viene bien, esto me viene mal. Exactamente como un medicamento. Un médico te da hoy una pastilla. Hay pastillas que a ti te sientan como el culo y tú le dices, no, a mí este tratamiento es que no me está haciendo efecto y te dan otro. Pues ahí es un poco lo mismo. Es un acto de fe Eh, hacia el médico, exa- pues claro. Exactamente, pues ten también un acto de fe respecto a ti y respecto a toda ese panel de terapias naturales que existen y que mal no te van a hacer. Con lo cual no cuesta nada pues ir probando. O Entonces vamos a probar hacer pues una lo que cosa. estábamos diciendo, el comer bien, el tener cuidado en lo que ingieres, ¿no? Claro. Y ir viendo en tu cuerpo cómo va reaccionando. Claro, entonces vamos a hacer una cosa. Cuando una persona, después de oír este podcast, diga, bueno, voy a probar lo del agua filtrada, a ver si es verdad o no. Eh, no me lo creo porque eso me parece una tontería. Mis padres llevan no sé cuántos años, mis abuelos, bebiendo agua del grifo y no ha pasado nada. ¿Por qué me tendría que pasar a mí? Pues yo le preguntaría, ¿lo has probado a beber agua filtrada? ¿No lo has probado? Pues entonces no te quejes. Cuando lo hayas probado y veas que no te funciona, entonces te pones en contacto con nosotros y nos dices, oye, lo que decís no es verdad. ¿No, Carmen? Completamente. Pero Primero que lo prueben. además quería hacer un poquito hincapié en lo que ha comentado últimamente Rosa, que prueben, que abran la mente. Eso es fantástico, pero ¿cómo va a abrir la mente una persona que tiene miedo a pagarse algo alternativo o natural porque tiene un coste? ¿Cómo va a abrir la mente una persona rígida que tiene ya sus conceptos, sus ideas muy claros para bueno o para malo?
yo postularía que solo ante la necesidad dura y pura, uno es cuando cambia el paradigma. Si no, no se cambia. Si no es por pura necesidad, puedo comentar una pequeña anécdota de lo que sucedió en mi casa Sí, sí. el sábado. Pues bueno, el sábado había un grupo de amigos que vinieron a verme a Galapagar y uno de los amigos tiene un problema bastante grave en la columna vertebral. Y es una persona, para mis ojos, sumamente rígido, que yo le quiero a morir, pero es muy, muy rígido. Entonces lo sabemos todos los demás, incluyendo su mujer. Bueno, pues este chico resulta que tenía un dolor tremendo desde hacía casi un mes en una de sus manos, en la mano derecha, y yo observé que la tenía bastante inflamada y roja. Él es un hombre menudito, o sea, tiene las manos pequeñas, pero esa mano estaba, no digo que el doble que la otra, pero la tenía muy inflamada. Y resulta que le digo, oye, que estoy estudiando los imanes, digo, ¿quieres que te ponga imanes? A mí con tal de que me mejore, venga, pues te pongo los imanes. ¿Lo quieres hacer aquí o nos vamos a mi consulta de tumba? No, no, aquí mismo, aquí mismo. Sin yo darme cuenta, estuve poco hábil por estar con los demás y tal y cual, de que él mejor se habría quedado en solitario, pero bueno, le puse, bueno, los imanes por varios sitios del cuerpo hasta donde yo pensaba que le podría aliviar. Se puso infinitamente peor. Empezó a decir que le dolía la espalda, que se moría, acabé quitándole todo y es porque en el fondo, del fondo, de su fondo, no está convencido de ni los imanes, ni la homeopatía. Amigas mías, las que me han estado enviando energía anoche, que yo estaba muy malita anoche, me enviaron sus historias y bueno, yo hoy estoy pues apta para hacer esto. Tengo un poquito de boina en la cabeza porque me duele un poco, pero no me limita para estar en la conversación, para poder provocar el interés en la persona que pueda Claro. escucharlo. Y la Esto verdad es que demuestra, fue algo tremendo de esto vivirlo. demuestra, esto demuestra que realmente somos lo que pensamos. Si tú crees que sí, es que sí. Y si tú crees que no, es que no. Va a ser lo que tú creas. Entonces, ayúdate dándote más oportunidades. O sea, no te quedes con las creencias que has heredado de la sociedad en la que vives, la familia en la que estás, la escuela a la que fuiste. No te quedes solo con eso. Experimenta, date nuevas oportunidades porque vas a conocer caminos increíbles que te llevan también a tu bienestar y a tu salud y a tu felicidad. Absolutamente, absolutamente. De hecho, ahí está Carmen, ¿no? Que la medicina tradicional la condenó a que se Exacto, iba a morir, que le exacto. daban 3 meses de vida Sí. y lleva pues 40 años aquí. Pero A te mí me siento un tendrán que poco. pegar un tiro. Sí, sí. Nos vas a enterrar a todos. Bueno, yo, Buenísimo. de todos Mírala. modos, Sí, sorry, de todos modos, al hilo de lo que decía Paz, me parece muy bonito y muy interesante. Yo destacaría que no sé si todo el mundo va a quererlo destacar de esta misma manera, pero yo aprendí, elijo las palabras según tengo las experiencias. Esta es mi manera de actuar, ¿no? Y de experimentar las cosas. Entonces, cuando mi madre se estaba muriendo, que yo la acompañé durante los 11 años que la tuve que acompañar, pues días antes ella fue la que me dio la clave. No solo que me dijo, perdóname por favor, te lo ruego por el daño que te he hecho, eso para mí fue la rehos, porque yo pasé una vida con ella muy tremenda, de dura, por cómo ella me puso las cosas y de la manera tan blanda que yo las estaba viviendo.
Eso por un lado, pero me dijo la palabra exacta para mí. Dice, ahora es cuando estoy preparada para entregarme y marcharme. Y se murió al día siguiente. Cuando te pidió perdón, quieres decir. Qué bueno es liberarnos también de La todo lo que las entrega, pero culpas. es la entrega. Mi Claro. amigo, por más que lo sienta yo, en su rigidez no se entrega. Nos Bueno, tenemos que entregar a lo nuevo. sí. Y no todo nos lo sabemos. De hecho, es una pedantería enorme el pensar que lo sabemos todo. Es Bueno, claudicar en aspectos que ya se están quedando dentro de nosotras obsoletos y el poder abrir a otras historias. bueno, así funciona el cerebro, ¿no? O sea, tenemos cerebro reptiliano que lo que busca, su cometido es mantenernos a salvo. Y si para mantenernos a salvo nos tenemos que estar toda nuestra vida encerrados en la cueva del Cromañón, en esa cueva, que es nuestra zona de confort, eso es lo que va a pretender nuestro cerebro. Entonces nosotros a veces tenemos que imponernos, ya lo hemos hablado en algún otro podcast, imponernos a nuestro cerebro y decirle, vale, te agradezco mucho que quieras cuidar tanto de mí, pero yo tengo ganas de vivir, no de sobrevivir. Por lo tanto, voy a aventurarme a probar algo nuevo que me pueda hacer descubrir algo que luego tú mismo me agradecerás. Así que esa sería un poco la idea. Exacto, no hace falta aprender a base de hostias, que es lo que No, solemos hacer, pues antes de que llegue la hostia, ve preparando el terreno para que no tengas que pasar por ahí. Y si tienes que pasar por un trance difícil, también es importante aceptarlo. sí. No caer en la depresión, no de caer en esa angustia, Uh-huh. sino intentar vivirlo desde la experiencia ¿qué hay de bueno de lo que estás pasando? Y intentar sacar lo bueno de todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que se llama ser flexible ante la vida, ¿no? Exacto. Y que yo lo vuelvo a recordar una vez más. Por favor, no nos tomemos la vida tan en serio. Ay, sí. Acostumbrémonos a reírnos un poco de la vida. Que si nos ocurre algo malo, yo por ejemplo ayer que llovía aquí, saqué a mi perro, encontré un bordillo que casualmente en el momento en que yo iba a subirlo creció de tamaño, se hizo más alto, fue ahí en ese momento, soy testigo, ese bordillo tenía menos centímetros, subió. Yo calculé mal, hice un landing brutal y acabé en el suelo empapada, mi perro al lado sentado, como pasando de mí, y hablando con un señor que pasaba con el coche y se paró porque pensó que a lo mejor tenía que llevarme al hospital. Acabé riéndome con ese señor y os aseguro que hoy, que me duele en medio cuerpo, estoy todavía recordando lo divertido que fue la escena de ayer. Por favor, no nos tomemos la vida tan en serio, porque eso también enferma, ¿sí? Yo apostillaría, no nos tenemos la vida en serio puesto que nadie ha salido vivo de ella. Así Qué que bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues, ¿qué os parece si pasamos ya al resumen de todo lo que hemos dicho? Vamos a ello. Resumiendo, los tres factores que causan enfermedad son las experiencias vividas traumáticas, que generan pensamientos de baja calidad. Las carencias tanto alimenticias como afectivas. La falta de nutrientes y falta de amor. La toxicidad, es decir, todo lo que te envenena. Y ahí tenemos la toxicidad alimenticia, las hormonas, los antibióticos, los pesticidas. La toxicidad ambiental, la polución y los plásticos o metales que encontramos en el agua. Y por último, la toxicidad afectiva, que son todas las personas que no te hacen bien. Así que recuerda que el miedo es el origen de toda enfermedad. Así que elige tus pensamientos en vez de permitir que ellos te elijan a ti. Y ahora, Paz, vamos con el reto de esta semana. Venga, vamos para el reto. Vamos para el reto. Hemos hablado
del cuaderno de bitácora que todos debemos tener, ¿verdad? En este podcast. Bien, esta semana el reto va de investigación. Os reto a que seáis capaces de descubrir algún hábito alimenticio o de otro índole que hace que os estéis sintiendo mal, y os propongo que lo eliminéis durante una semana para encontrar diferencias y mejoras. Es decir, el reto consiste en averiguar algo que no os está sentando bien y que lo podéis eliminar, para encontrar luego las pruebas de que teníais razón, de que eso no era bueno para vosotros. ¿Qué os parece? Fantástico. ¿Sí? Claro. Y la autoobservación, sobre todo. Exacto, esa autoobservación, ¿no? Ese es el reto de investigación. Pues después del reto yo voy a ir con mi frasecita del día para que la gente y nuestros oyentes reflexionen, sigan reflexionando. Y hoy vengo con una frase de William Shakespeare que dice: nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras voluntades los jardineros. Y ahí lo dejo. Buenísima, buenísima. Vamos, que si eres un buen jardinero vas a tener un jardín precioso. Exacto. Bueno, Carmen, nos vemos pronto, ¿no? Para seguir con nuestra charla. Pues maravilloso este encuentro, os agradezco infinitamente la oportunidad y para la próxima ocasión que me invitéis, pues trataré de volver a estar a la altura de lo solicitado y mucha salud y cada vez menos enfermedad, mucha autonomía. Yo quiero provocar la autonomía en las personas, igual que me siento autónoma yo. Pues muchísimas gracias, Carmen, por el encuentro de hoy. Yo a raíz de la frase de Rosa, me gustaría que apuntarais, ya lo dejaremos en la descripción del podcast, pero que apuntarais una recomendación de Carmen, que es un libro que ella adora, que se llama La mente ajardinada. La mente ajardinada, que es de Sue Stuart Smith, y habla un poco de, Carmen. Pues habla un poco de la vivencia y experiencia de esta médico psiquiatra con su vida, con sus sentimientos, con sus emociones, sus pensamientos, sus cambios de vida y el jardín que trabaja ella con plantas, árboles, pues describe lo que va viviendo y bueno, pues es un ejemplo más de tantos y tantos médicos y médicos psiquiatras que ya nos hablan de un modo diferente, afortunadamente, y que no están tan al uso como se han quedado los demás en la medicina oficial. Y yo valoro tanto, son valientes de la vida. Sí, médicos que han abierto su mente. Bueno, pues nos quedamos con la frase de Rosa. Espero que todos seáis unos excelentes jardineros para que vuestro jardín esté muy bien cuidado y sea el más bonito del barrio. Un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.